¿Todo bien? Ahí está. La pregunta que hacía Sofía era, ¿qué pasa cuando te duele algo interno? Te duele la panza, digamos, te duele el hueso o el músculo, ¿sí? O uno dice, me duele, tengo un dolor en un músculo o en una mucosa, que es idéntico, porque estas terminales sensoriales no van de dolor, de las vías de dolor, no van solamente a la piel o no van solamente a las mucosas, sino que también inervan nuestros órganos internos. Entonces, ahí la cuestión que anatómicamente que lo que ocurre es que estas vías de dolor son internamente en el organismo, son bastante difusas, ¿sí? O sea, cuando nosotros decimos, bueno, me duele la panza, no podrían definir si efectivamente le duele el colon transverso o la última región del intestino delgado o el estómago. Decimos la panza, el abdomen, digamos, dependiendo de. Sin embargo, si nos duele, por ejemplo, alguna región, por ejemplo, de la mano, podríamos indicar específicamente si nos duele la punta del dedo gordo, por decir de alguna manera. Entonces, ¿qué significa eso? Que las terminales de dolor, el funcionamiento es igual, pero la red es en determinados lugares donde nosotros, hay lugares donde tenemos mayor sensibilidad al dolor y hay otros lugares donde tenemos un referimiento de dolor mucho más difuso, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, cuando habrán escuchado hablar, cuando hay un dolor del brazo izquierdo, los médicos intervienen, algunos, digamos podría ser como causa un problema cardíaco, sin embargo te duele el brazo. Entonces, eso es lo que trato de por ahí de responderte con que las terminales nerviosas existen, inervan órganos internos, lo hacen de manera difusa, con lo cual a veces es difícil saber de dónde viene ese dolor. Sí, te quedó más o menos claro, Sofía, pero el mecanismo es igual. ¿Por qué puede ser que te duela el abdomen? Por ejemplo, pensá en esto, una contracción uterina fuerte, como por ejemplo durante el parto, que en realidad es una contracción del útero muy fuerte para generar la expulsión del feto, duele, genera dolor, ¿sí? Y es una contracción fuerte. O, por ejemplo, podría generar dolor un peristaltismo intestinal, que es un movimiento del intestino muy exacerbado, como puede ocurrir en una diarrea, ¿sí? O un tejido que se pone hipóxico, entonces... Aparte, cuando uno dice que le duele la panza, a veces no podés distinguir muy bien el lugar específico donde te duele, pero cuando vas a una guardia o lo que sea para descartar que tenés, no sé, apendicitis, ponele, si te duele mucho, son movimientos muy particulares, se tocan en lugares muy particulares para ver que no sea el dolor de ahí, a pesar de que vos lo sentís en todos lados. Exacto, entonces, claro. A veces es como que el dolor no está especificado en un sitio hasta que no se presiona y ahí se identifica bien. Claro, eso es lo que digamos, los médicos han logrado, han ido generando un método de diagnóstico, por eso hacen eso que se llama la anamnesis, digamos. Ellos hacen una serie de movimientos porque la práctica les ha ido enseñando que esos dolores puntuales en algún lugar y no en otro provienen del apéndice y no no sé, del estómago, por decir. Pero son cuestiones que se han ido aprendiendo en la práctica médica, ¿sí? No hay una representación en tu conciencia que te permita decir con facilidad, así como vos decís
que te permita decir específicamente de qué zona viene la señal. ¿Quién más quería preguntar algo? Sería lo mismo cuando te da por hambre. Pienso que sí, porque, digamos, no sé si es una verdadera sensación de dolor. Bueno, esas son también, es lo que yo les digo, son percepciones, digamos, hay gente que puede percibir como un dolor, una sensación de hambre, porque el estómago genera contracciones o porque aumenta demasiado el pH, digamos, el conjunto de estímulos que puede generar dolor, y después lo que les decía el otro día, las percepciones no son para todos iguales. Un mismo estímulo puede ser que a alguno le genere dolor y a otro no, ¿sí? Eso tiene que ver. No, chao. No estoy, a ver, voy a poner un cartel en la puerta, no molestar, yo estoy ahora en clase. Ay, me está saliendo todo. Bueno, ¿alguno más tiene algo para decir o preguntar? ¿Nada? Bueno. Entonces vamos a hablar de la vía motora. ¿Sí? Acá yo hice el esquemita con el que arrancamos ayer, ¿sí? Que teníamos encéfalo, médula espinal, la parte sensorial ahora queda de lado, y le dijimos que teníamos dos vías eferentes. Una de las vías eferentes llega al músculo esquelético, que, como ustedes ya habrán visto, son células con la propiedad de contraerse. O sea que esta célula, su función es o se contrae o se relaja, y digamos, cuando estos son muchas células y forman el músculo esquelético, que está unido por medio de los tendones a los huesos, la contracción y la relajación de determinados músculos va a permitir un determinado movimiento del brazo, de la mano, de la pierna, de la cabeza, lo que sea. Bien, entonces, ¿cómo se conecta, cómo se desencadena la contracción de voy a poner una sola célula para que sea más fácil, pero recuerden que acá tenemos todo el músculo entero, ¿no? Por ahora pongo una sola célula. Entonces, la pregunta es, nosotros sabemos que el músculo esquelético se va a contraer por órdenes que sean voluntarias, y también hay algunos tipos de músculo esquelético que tienen un control que está por debajo de la corteza cerebral. Entonces, cuando hablamos como dijimos ayer, de función voluntaria, vamos a armar una vía eferente donde la primera neurona va a estar en la corteza cerebral, hace después todo un recorrido, que no voy a hacer estricta anatómicamente, hace un recorrido que baja por el encéfalo, su axón, y si estamos hablando de un músculo esquelético que está, por ejemplo, en un brazo, esta neurona va a hacer sinapsis con una neurona que está en la médula, y este axón sale por el nervio raquídeo que le corresponda, de los 31 pares que habíamos visto, sale el axón, y llega a una célula, cada célula de estas esqueléticas va a tomar contacto con una terminal axónica de la neurona que viene de la médula, ¿sí? Entonces, una vía motora que se llaman, digamos, en este caso, es la que lleva la orden voluntaria para que esto se contraiga o se relaja, tiene esta estructura. Son dos neuronas, ¿sí? Esta va a estar en un núcleo en la médula, y esta en la corteza cerebral, en una región particular de la corteza. Si la célula de músculo esquelético
es una célula de músculo esquelético que está en la cara, por ejemplo, todos nuestros músculos faciales. Cómo movemos, cómo hacemos una mueca, cómo hablamos, cómo nos reímos, cómo masticamos. La neurona está en la corteza, ¿sí? Hace sinapsis con una neurona que está en un núcleo subcortical, motor, y esta se comunica con la célula de músculo esquelético. ¿Sí? Cada una de estas vías tiene nombres. Esta vía se llama córtico espinal, después estas tienen cada una un nombre diferente. No vamos a decir nada de eso, simplemente quiero que vean la expresión mínima de una vía motora que tiene como órgano efector el músculo esquelético. ¿Y qué quiero que noten también? Que es un único efector, un único tipo celular como efector, que el trayecto que hace este axón puede llegar a ser, esto puede llegar a medir 1 metro o más, ¿sí? Llegando a la médula. Fíjense que esto yo les puse una, pero estos son haces de haces. Ahora después les voy a mostrar una figura más realista. ¿Y cómo funciona? Entonces, este sería el cableado de una vía motora. ¿Cómo funciona? Ya lo saben. Estas neuronas van a estar recibiendo, antes que me lo pregunten, miles de aferencias sinápticas que pueden venir de distintos lugares. Pueden venir desde el tálamo, de distintas regiones. No vamos a entrar en detalle. Pero esta sería nuestra primer neurona referente que empieza a generar la orden jerárquica para que esta célula, supongamos, se contraiga. Entonces, ¿cómo se genera la contracción? ¿Se acuerdan que lo que dijimos en la clase de músculo? Que para que se genere la contracción, ¿qué tiene que pasar? Tiene que aumentar en el intracelular de esta célula la concentración de calcio. Entonces, ¿qué recorrido de pensamiento tenemos que hacer? Tenemos que pensar cómo esta neurona arranca una señal que hace que en esta célula el calcio aumente. Esa sería la pregunta. Ustedes ya vieron cómo aumenta el calcio. Eso lo estuvieron viendo, yo estuve mirando los foros. Camila, querías hacer una pregunta. Y quería saber si esa neurona, la motora, se conecta con más de una célula o hay una neurona motora para cada célula. No me quedó claro esa parte. Sí, ya te digo. Cada célula conecta con solo una. Las neuronas motoras pueden ramificarse, ¿sí? Y inervar más de una. Lo que sí es claro es que cada célula del músculo esquelético va a tener una sola sinapsis entre la neurona motora y la célula de músculo. ¿Con cuántas células la neurona se comunica? Depende de la organización y se llaman unidades motoras. Hay lugares, por ejemplo, en la mano, nosotros tenemos que una neurona motora conecta con muy pocas células de músculo esquelético. Y eso nos permite todo lo que sería la motricidad fina que nosotros tenemos en las manos. Sin embargo, en la espalda, una neurona motora conecta con numerosas células de músculo esquelético. Y eso, la función, si ustedes ven, con los músculos de la espalda, nosotros no tenemos una gran motricidad, sino son músculos más de sostén del esqueleto óseo y para determinados movimientos más groseros. ¿Se entiende? Pero sí, cada célula de músculo esquelético recibe
una sola sinapsis de la neurona motora. ¿Se entiende? Va. Bien. Entonces, la pregunta que les decía es, ¿cómo llegamos a que en estas células aumente la concentración de calcio? Bien. Esta neurona, en realidad, fíjense, tiene su cuerpo neuronal, puede tener acá sus dendritas, y tiene el cono axónico, ¿sí? Donde, como ustedes ya saben, en el cono axónico, perdonen, en el cono axónico se generan potenciales de acción. O sea, voy a hacer un dibujo un poco más grande. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema sinapsis? Dijimos, este es el soma, acá puede haber otra neurona, acá puede haber otra, y hablábamos de que este soma integraba señales que pueden ser activadoras o inhibidoras, se integraba, y el cono axónico, si el cono axónico llegaba al umbral, acá se generaba un potencial de acción que luego se autopropagaba a lo largo de toda la fibra. Eso es lo que ocurre acá. Estas neuronas están integrando continuamente su red sináptica y generan una frecuencia de potenciales de acción que se va a autopropagar a lo largo de todo el axón hasta que llegan a su primer relevo sináptico. En este caso, en la médula. En ese lugar, ¿qué ocurre? Se libera neurotransmisor con el mismo mecanismo que ustedes ya saben, se despolariza la terminal sináptica, se libera, entra calcio, se produce la exocitosis del neurotransmisor y se genera en esta neurona, ahora en la neurona que está en la médula, que se llama neurona motora, o alfa motoneurona, se genera un potencial 18 horas. Un potencial postsináptico, pongamos excitatorio. ¿Qué ocurre? Esta, que también va a recibir otra sinapsis de otros lugares, integra, se genera también acá una integración y genera en su axón, a través de su cono axónico, un potencial de acción. ¿No? Uno o dos, o si recibe más, si está potenciada, ¿sí? Entonces, esto se autopropaga a través ahora de todo el axón que corre por el nervio raquídeo en este caso. ¿Y qué ocurre acá? Acá ahora tenemos una sinapsis de la neurona motora con una sinapsis con una célula que ya no es una neurona, sino que es un músculo esquelético, parece un libro. Bueno, estas son las estriaciones. Entonces, ahora este potencial de acción va a despolarizar esta terminal axónica y esto va a liberar neurotransmisor, en este caso lo vamos a decir, el neurotransmisor es acetilcolina, y este neurotransmisor... Vero, perdón, Sí. perdón que te interrumpa. Ramiro Dale. tiene una pregunta y me parece que no le anda el micrófono. Ah, bueno, a ver. Ah, sí, sí, acá veo. Esperá que miro. Ramiro dice, ¿cómo se generan esas señales iniciales que llegan al soma de la neurona en la corteza cerebral? Ni idea, Ramiro. Lamento. Digamos, ustedes tienen que, siempre les digo, no es que esto es un ovillo que tiene una punta y arranca todo digamos, la historia arranca desde esa punta. Es mejor pensarlo como un sistema cerrado, digamos, como un sistema que no podés ver dónde empieza y dónde termina. Acá nosotros decimos, bueno, yo les estoy diciendo, sí, empieza acá, pero la realidad es que es retórico, es simplemente para poner un lugar donde empezar a hacer la explicación. Pero yo, si vos me decís, ¿por qué me rasqué la cabeza?
o por qué me toco el cachete, no lo sé. Puedo decir, sí, voluntariamente quiero rascarme la cabeza, pero en realidad son las neuronas corticales que van recibiendo información instante a instante de vaya a saber qué cantidad de neuronas de otras regiones, que después desencadenan los patrones motores que realizamos. ¿Sí? Vos pensás que, por ejemplo, si uno dijera, bueno, ahora voy a tocar la guitarra, esas neuronas que van a ejecutar, si se quiere, todo el movimiento o la sincronización del movimiento de esos músculos que se van a contraer y relajar para que vos puedas tocar la guitarra, va a tener que tener tiene una coordinación con otras regiones, con el cerebelo, con regiones de memoria, donde vos aprendiste se llaman regiones de memoria, donde quedan almacenados los patrones motores, ¿sí? Es como el que sabe tocar la guitarra, no es que cada vez piensa cómo va a poner los dedos. Queda almacenado en su memoria un patrón motor que lo desarrolla. Nosotros, digamos, sin tener habilidades como tocar la guitarra, sino subir una escalera, por ejemplo. Es un patrón motor que nosotros lo aprendemos desde chicos y después no estamos pensando. Vemos el estímulo o digamos, nos percatamos de que hay que subir un escalón y a partir de ahí sabemos ya, casi ni siquiera, no es que pensamos subo primero una pierna, después subo la otra, lo hacemos como si fuera inconsciente, pero en realidad las neuronas involucradas están en la corteza, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo arranca esa neurona? En realidad no es que arranca, sino que es un proceso dinámico de todo el tiempo, ¿no? ¿Más o menos te quedó claro, Ramiro? Bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Levanten la mano. Estamos. Bien. Entonces estábamos cuando llegamos a esta sinapsis, esta es una sinapsis química como las que vimos otra vez, se despolariza, se libera acetilcolina, en esta membrana del músculo va a tener que haber receptores de acetilcolina para poder captar la acetilcolina, generar un potencial postsináptico que va a estar codificando. Piensen esto. Esta neurona trae una información. Si es un potencial por segundo, supónganse, o 5, trae esa información precisa. Y esa información llega a esta sinapsis y es transmitida a la célula muscular a través de una determinada concentración de acetilcolina que libera, porque no es que libera así como de, no, genera una liberación controlada en cuantos de acetilcolina que va a estar codificando la señal que viene viajando de toda la vía motora. El potencial postsináptico, en este caso es excitatorio, que se genera en la región de la sinapsis, va a ser proporcional, tal cual como vinimos diciendo desde sinapsis, proporcional a la cantidad de acetilcolina. Así se conserva toda la información y por lo tanto, la contracción que se genere en el músculo va a tener también una gradualidad, ¿sí? Nosotros con los mismos músculos tenemos capacidad de generar respuestas motrices, por ejemplo, la más gráfica que se me ocurre es, levanto esto, pero como levanto este lápiz, puedo levantar con la misma mano, con el mismo brazo, 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, ¿sí? Dependiendo de la masa muscular que tenga. ¿Se entiende? Bien, voy a mostrarles
Voy a compartir un cachito de la pantalla para mostrarles algunas fotos que están más lindas, donde se ve esto. Bueno, acá tienen todo lo que les... función motora voluntaria de la que estábamos hablando. Acá tenemos lo voluntario. Subir una escalera, cortar el alimento con elementos, hacer una mueca. Acá tenemos jugando al tenis, un deporte o un movimiento particular, un patrón de movimiento, y que después lo que lo puse a propósito, que lo vamos a discutir, es, por ejemplo, meternos abajo del agua. ¿Sí? Esas son todas acciones motrices voluntarias. Bueno, estas eran las células que les decía, esta es una célula real, de estas sería la que yo les mostraba acá en la corteza. Se llaman piramidales porque tienen su cuerpo neuronal es bastante así, forma como una pirámide. Esto es un poco lo que les expliqué, pero ahora más gráfico. Y acá tienen también un gráfico un poco más realista de cómo viajan las células, las vías motoras, y llegan al músculo esquelético. Pero fíjense que en su recorrido también van emitiendo como prolongaciones que van a ir llevando esa información a otros lados. A mí me interesa que en esta primera visión noten que esta información llega a la periferia, llega a su órgano efector, al músculo esquelético. Bueno, acá tienen un poco lo que sería el gran, como un haz o un tracto, se llaman tractos también cuando hablamos sería la sustancia blanca, los axones de todas estas neuronas corticales motrices que van a formar como un gran tracto que baja por el encéfalo y se mete en la médula. Y esto que ven acá se llama el homúnculo motor, lo van a ver en muchos libros, y lo que les está diciendo con este gráfico así desproporcionado de nuestro organismo, fíjense que acá está la cara, la lengua, la mano y el cuerpo, lo que les está mostrando con estas flechitas es la cantidad de, podemos decir, de células corticales involucradas para la función motora de estas distintas regiones. Fíjense que el tamaño que muestra acá de la mano, lo que les está diciendo es que hay mucha corteza cerebral motora dedicada a los movimientos de la mano, mientras que para los movimientos de la espalda, del pie, de las piernas, hay mucho menos. Sin embargo, para la cara también es otra región donde involucra una zona alta de corteza, digamos, una gran cantidad de corteza. Bien. ¿Qué más? Bueno, acá se ven de los dos lados, acá es como una integración de cómo van bajando estos dos tractos enormes de las vías motoras que vienen de la corteza. Por eso, esta estructura, lo que se las traje para mostrarles es que cuando ocurre alguna situación patológica en el encéfalo, supónganse un accidente cerebrovascular o un tumor, y estas vías se interrumpen, se rompen, se destruyen o se presionan, los efectos los tenemos en el resto del organismo y en las vías, en la función motriz. O en un accidente cerebrovascular puede haber una parálisis, o puede haber una parálisis, puede ser de las piernas, de los brazos y de los brazos y de las piernas, ¿sí? Dependiendo de cuán alterada esté la vía de conducción. Sin embargo, la corteza puede estar funcionando perfectamente, ¿sí? Las neuronas estas están bien, pero sus vías de conducción están alteradas y por lo tanto la información no llega al músculo esquelético o llega deficitariamente. Bueno,
Acá tienen algunas, acá, esta es una imagen real de un músculo donde, fíjense lo que yo les dibujaba hoy, es la neurona que se bifurca como en dos, en este caso, y toma un contacto sináptico con esta célula, y su otra bifurcación toma un contacto sináptico con otra célula. Esta es una célula, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Bien. Y acá tienen más, se entiende menos en esa, la verdad. Y acá es una microscopía electrónica de la sinapsis. Este es el músculo esquelético y está la membrana, ¿qué es esta? La membrana de la neurona, de la alfa motoneurona, haciendo sinapsis con la célula. Quedaron algunas acá está. Bueno, acá están todos los mecanismos que ya los habíamos hablado, solo para recordar. ¿Sí? En este caso, la liberación sería la acetilcolina. Encontramos, ¿cómo se llama? Receptores para acetilcolina. En este caso, en la célula muscular, son receptores de acetilcolina de tipo nicotínico. Creo que eso ya lo estuvieron viendo. Y si no me preguntan. Y acá está el mecanismo completo, o digamos, por lo menos la parte eléctrica, que es que muchos libros se saltean este fenómeno eléctrico y pasan directamente al potencial de acción, pero es importante que recuerden esto, que acá, en la sinapsis que se llama neuromuscular, porque es de una neurona con la célula de músculo, se libera acetilcolina, la acetilcolina se une a estos receptores, que son receptores canales iónicos, sensibles a la acetilcolina, y se genera una despolarización local graduada, que es, digamos, la que codifica efectivamente la información que trae la neurona, y esa despolarización local, que solo se produce en la región del contacto sináptico, es la que va a comunicar a través de corrientes electrotónicas esa información a las zonas adyacentes, porque ustedes si piensan, vuelvo un cachito acá al pizarrón, voy a borrar un cachito acá, en 5 minutos se va a cortar de nuevo. Si ustedes piensan, tienen la célula de músculo, ¿no? Hay células de músculo que pueden medir hasta 10 centímetros, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la sinapsis acá, en esta región, y acá se genera la despolarización, esta zona de la célula de músculo, lo mismo que dijimos para lo largo de una neurona, esta zona de la célula de músculo podría no enterarse, porque esta señal se disipa en la distancia. Sin embargo, como en el músculo, en las zonas adyacentes a la sinapsis, se ubican los canales de sodio y los canales de potasio, que ya conocemos, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta despolarización que se genera acá, si las corrientes electrotónicas pueden despolarizar esta zona, estos canales se abren y si llega al umbral, se genera el potencial de acción, que en este caso es un potencial de acción de la célula de músculo esquelético, que es muy parecido al potencial de acción que se genera en los axones de las neuronas. Desde el fenómeno que lo producen es muy parecido. Y ahora sí, tienen otra vez una señal confiable, digamos, para autopropagarse a lo largo de todo lo que sea la distancia de este músculo esquelético. Entonces, otra vez, no se pierde la información porque se recodifica en una frecuencia de potenciales de acción que puede
autopropagarse acá en las dos direcciones a todo lo largo de la célula de músculo esquelético. Entonces, a pesar de que la sinapsis sea muy lejana a este extremo, por decirlo de alguna manera, no hay problema porque si esta señal es lo suficientemente importante para generar una corriente electrotónica que acá despolarice, acá se genera el potencial de acción que se autopropaga. Podría ser también que la cantidad de acetilcolina sea tan poquita que acá se genera una pequeña despolarización, pero no se genera potencial de... Perdón, me quedan algunas cosas acá. Ya vuelvo ahí, Me quedaron unas acá. Ahí, este sería un poco el mecanismo. Esta sería la neurona, el cuerpo de la neurona que está en la médula, fíjense acá, viaja el potencial de acción, aquí se genera todo ese fenómeno sináptico, y a partir de acá se autopropaga el potencial de acción del músculo esquelético. Acá tienen otras figuras que muestran lo mismo. Fíjense, por ahí lo ven en los libros, a veces, digamos, en estas sinapsis hay potenciales muy chiquititos que se llaman de miniatura, que están así como largando pequeñas cantidades de neurotransmisor, pero no generan contracción. Cuando se genera el potencial de acción en la célula del músculo esquelético, o se desencadena todo lo que yo pienso que vieron ustedes y que entendieron, qué pasa a partir de que el potencial de acción invade el sistema de túbulos T, activa estos canales de calcio y por acople mecánico tienen una liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y de esa manera entonces aumenta el calcio y se produce la contracción con el mecanismo, acá aumenta el calcio y se produce la contracción con un mecanismo donde la miosina tira de la actina y se genera entonces el acortamiento de los sarcómeros. ¿Sí? Este acortamiento de los sarcómeros es lo que les decía, aproxima hace que el músculo cambie su longitud